Proteínas. Las proteínas también están formadas por carbono, oxígeno, hidrógeno y en mayor proporción que en el caso de los hidratos de carbono y de los lípidos también tienen nitrógeno. Las proteínas son compuestos nitrogenados. Si observamos la estructura química de una proteína nos encontramos con una aparente complejidad, pero al dividirla en sus unidades más simples, que son los aminoácidos, vamos a darnos cuenta de que la situación no es tan confusa como parece. La proteína es entonces un conjunto de aminoácidos, unidos entre sí por uniones que se denominan uniones peptídicas. Observemos cómo es primero un aminoácido, luego la unión peptídica y por último las proteínas propiamente dichas. Un aminoácido está constituido por un carbono central o denominado carbono alfa, que como todo carbono tiene 4 valencias. Una valencia está ocupada por un grupo llamado grupo carboxilo, otra valencia ocupada siempre por hidrógeno, otra valencia por un grupo llamado amino, que vemos aquí, y por último una cuarta valencia donde podemos encontrar distintos elementos químicos. Esos distintos elementos químicos constituyen lo que se llama la cadena lateral o resto del aminoácido. De modo que un aminoácido tiene el carbono, 3 grupos que son siempre los mismos en todos los aminoácidos, y un grupo que es el resto, que es distinto en los distintos aminoácidos. Como existen 20 a 30 aminoácidos distintos, de acuerdo a la especie, un aminoácido se diferencia de otro distinto solamente en la cadena lateral o resto. Puede ser desde una sustancia simple, como un hidrógeno nada más, en el aminoácido más simple que hay, hasta una sustancia bastante compleja. De acuerdo al resto que tenga el aminoácido, recibe ese aminoácido un nombre distinto. Esto es para los que no recuerdan lo que era un grupo amino: nitrógeno, hidrógeno 2, y un grupo carboxilo: carbono, oxígeno y oxidrilo. Hay un grupo de aminoácidos en los animales que no pueden ser fabricados por el mismo animal y se denominan aminoácidos esenciales. De modo que el animal debe comer estos aminoácidos con la dieta. Aquí está la lista de los 8 aminoácidos esenciales que ustedes deben memorizar. Se denominan esenciales no porque sean más importantes que otros, sino porque es esencial comerlos con la alimentación diaria. Como dijimos al comienzo, los aminoácidos se unen entre sí por medio de uniones llamadas unión peptídica para formar las proteínas. El símbolo A mayúscula, A minúscula, significa aminoácido. Veamos cómo es la unión peptídica. Aquí tenemos 2 aminoácidos, como cualquier ejemplo. El aminoácido glicina, observen que tiene un resto que es un hidrógeno, y aquí el aminoácido alanina, que tiene como resto carbono hidrógeno 3. Por lo demás, los aminoácidos son totalmente iguales. Observamos aquí el grupo carboxilo de un aminoácido, aquí el grupo amino, aquí el grupo amino, y del otro lado estaría el grupo carboxilo del otro aminoácido. La unión peptídica consiste en la unión del grupo amino de un aminoácido con el grupo carboxilo del aminoácido de al lado. Y más específicamente, se forma por la unión de un hidrógeno del nitrógeno del grupo amino de un aminoácido
con el oxidrilo que estaba unido al carbono del carboxilo del aminoácido de al lado. Al unirse hidrógeno con hidroxilo forman agua y esta valencia del carbono queda libre y la valencia del nitrógeno también quedan libres y se unen entre sí, el carbono con el nitrógeno directamente, y esa es la unión peptídica. Vemos aquí nuevamente la unión peptídica, cómo se forma una molécula de agua que se elimina y queda unido el carbono con el nitrógeno en forma directa, y esa es la unión peptídica. Esta que está aquí es la unión peptídica. Cuando se unen pocos aminoácidos se llama péptido. Pueden ser 2 aminoácidos, que es dipéptido, 3 aminoácidos es tripéptido. En general hasta 10 se llama oligopéptido. Cuando son de 10 a 50 se llama polipéptido, y cuando son más de 50 se llama proteína propiamente dicha. Sin embargo, todo en general se llama proteínas, o sea, un péptido también es una proteína. Las proteínas entonces están formadas por la unión de los aminoácidos. Pero las proteínas tienen una determinada estructura tridimensional en el espacio. La unión de los aminoácidos solamente en un determinado número, en este caso 6 aminoácidos, y en un determinado orden, por ejemplo el aminoácido 1 puede ser glicina, el número 2 podría ser adenina. De los 20 a 30 aminoácidos que hay, esta proteína hipotética de 6 aminoácidos tiene uno de esos 20 aminoácidos acá, otro de esos 20 acá, otro de esos 20 acá, pueden estar repetidos, pueden ser todos distintos, depende de cada proteína. Y de acuerdo a ese número de aminoácidos y de acuerdo a ese orden específico de los aminoácidos, la proteína recibe un nombre propio. Eso es lo que se denomina estructura primaria de una proteína, la unión de los aminoácidos, sin tener una forma tridimensional en el espacio. Esto va dibujado en la página 15, por favor, arriba, donde dice estructura primaria de una proteína. Las proteínas siempre tienen una estructura tridimensional, o sea que en la célula nunca tienen solamente la estructura primaria, sino que están plegadas, dobladas de una forma especial, constituyendo lo que se llama la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria, que vamos a analizar a continuación. En esta imagen, 2 proteínas, las 2 de 6 aminoácidos. Vemos que esta proteína tiene un determinado orden y tipo de aminoácidos. Los aminoácidos se abrevian con 3 letras según la nomenclatura internacional, que ya van a aprender ustedes seguramente en química. Observen esta proteína y observen esta otra que también tiene 6 aminoácidos, pero los aminoácidos son distintos. Estas 2 proteínas reciben cada una un nombre propio que la caracteriza. Esto es la estructura primaria. Si esa estructura primaria cambia, o sea, si una determinada proteína se fabrica mal, cambian totalmente las funciones de esa proteína y la persona puede tener una enfermedad como consecuencia del cambio de esa proteína. Un ejemplo muy demostrativo es un tipo de anemia que se llama anemia falciforme, en la cual se produce el cambio de un solo aminoácido de una proteína que se llama globina, que es la proteína que se encuentra en la hemoglobina. El cambio consiste en que el 6º aminoácido de esa proteína, en este caso sería esta posición, el 6º aminoácido, que tiene que ser normalmente uno que se llama ácido glutámico, está sustituido por otro aminoácido que se llama valina. De esa manera la hemoglobina, al estar mal formada, transporta mal el oxígeno y el paciente tiene una grave anemia. Estos son los glóbulos rojos de una persona normal, con la globina normal, y estos los de una persona que tiene anemia falciforme,
que es muy común en África Central. Todo esto producido porque hay un aminoácido cambiado. Para que vean ustedes la importancia, la especificidad que tienen las proteínas. La estructura secundaria de una proteína es la disposición que adopta en el espacio, el plegamiento que tiene esa cadena de aminoácidos. Y puede haber varios tipos de plegamiento. En este caso estamos viendo lo que se denomina estructura secundaria en hoja plegada o beta conformación, donde los aminoácidos se distribuyen en forma de zigzag, adoptando un aspecto tridimensional que es como el de una hoja plegada, que vamos a ver en otros esquemas. Si seguimos la línea de los aminoácidos, vemos que tiene un aspecto en zigzag, por eso el nombre de hoja plegada. En este caso estamos viendo la estructura química, pero vamos a verla un poquito más de lejos, como se vería en la célula, y vamos a observar mejor el aspecto que tiene. Este es el aspecto en hoja plegada, que toma la proteína en su conjunto. O en este esquema, donde se observa la proteína en forma de hoja plegada o zigzag, y la misma proteína se pliega sobre sí misma, formando un zigzag uno a continuación del otro. Y aquí termina. Estructura en hoja plegada o beta conformación. Un ejemplo de esta estructura, la proteína que forma la tela de araña. El segundo tipo de estructura secundaria que vamos a comentar es la estructura secundaria en hélice o hélix, que puede ser simple o compleja. En este caso vemos una hélice simple, donde la proteína toma el aspecto de un resorte. Tal como se aprecia en este esquema, toda esta conformación tridimensional que acabo de explicar está mantenida por 4 tipos de uniones que hay dentro de la misma proteína, que son los puentes disulfuro, los puentes de hidrógeno, los puentes iónicos y las interacciones hidrofóbicas. Entre esos 4 tipos de uniones mantienen la forma tridimensional de la proteína en el espacio. Estos son los puentes de hidrógeno, estos son los puentes disulfuro, estas las llamadas interacciones hidrofóbicas, donde hay 2 moléculas que rechazan el agua y al rechazar el agua quedan unidas entre sí por esa propiedad, interacciones hidrofóbicas. Y por último, estos son los puentes iónicos, donde una molécula con carga positiva se une con una con carga negativa. La estructura en hélice simple o hélix simple es una sola cadena de aminoácidos, mientras que la estructura compleja es más de una cadena, en este caso 2, que se enroscan entre sí, o puede ser 3, como el caso del colágeno, que es entonces una triple hélix. Se llama también estructura alfa, porque se descubrió primero y la estructura en hoja plegada o beta se descubrió después. También hay ciertas proteínas, como esta que vemos en la imagen, que tiene mezclada ciertas zonas alfa, que están representadas aquí como cilindros, y ciertas zonas beta que están representadas como flechas, de modo que la estructura tridimensional de algunas proteínas resulta bastante complicada. Y a esto hay que sumarle que hay un tercer tipo de configuración secundaria, que es la configuración al azar, o también llamada random coil, donde no hay ninguna forma específica. La estructura terciaria es el nuevo enrollamiento, el sobreenrollamiento que tiene una proteína con estructura secundaria. En este caso, estamos viendo que una proteína
con una estructura secundaria, como mostré antes, con partes de beta conformación mezclada con partes de hélice. Esa proteína está plegada sobre sí misma formando como un ovillo, como un globo en este caso, formando la llamada estructura terciaria globular. Y por último, las proteínas propiamente dichas. Un aminoácido está constituido por un carbono central, o denominado carbono alfa, que como todo carbono tiene 4 valencias. Una valencia está ocupada por un grupo llamado grupo carboxilo, otra valencia ocupada siempre por hidrógeno. Proteínas. Las proteínas también están formadas por carbono, oxígeno, hidrógeno y en mayor proporción que en el caso de los hidratos de carbono y de los lípidos también tienen nitrógeno. Las proteínas son compuestos nitrogenados. Si observamos la estructura química de una proteína nos encontramos con una aparente complejidad. Otra valencia por un grupo llamado amino, que vemos aquí. Y por último, una cuarta valencia, donde podemos encontrar distintos elementos químicos. Esos distintos elementos químicos constituyen lo que se llama la cadena lateral o resto del aminoácido. De modo que un aminoácido tiene el carbono, 3 grupos que son siempre los mismos en todos los aminoácidos y un grupo que es el resto, que es distinto en los distintos aminoácidos. Como existen 20 a 30 aminoácidos distintos de acuerdo a la especie, un aminoácido se diferencia de otro distinto solamente en la cadena lateral o resto. Pero al dividirla en sus unidades más simples, que son los aminoácidos, vamos a darnos cuenta de que la situación no es tan confusa como parece. La proteína es entonces un conjunto de aminoácidos, unidos entre sí por uniones que se denominan uniones peptídicas. Observemos cómo es primero un aminoácido, luego la unión peptídica